vicepresidente de la SNI, la Sociedad Nacional de Industrias. Yo quisiera hacer un preámbulo aquí para aquellos jóvenes que nos ven, que nos siguen y que no conocen. Ricardo, siempre hablo aquí en el programa, les consta a ustedes de la necesidad de ampliar la economía de mercado, que es la fuente de prosperidad, lo ha sido para millones de peruanos. Hablo siempre de la diferencia entre lo que es el mercantilismo y el capitalismo de amigotes y la verdadera economía de mercado. Y Ricardo, me da muchísimo gusto decirlo, es de esos empresarios que están justamente del lado de la real economía de mercado. Él ha sido vicepresidente de Confiep en la década de los 90, por primera vez presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, lo es nuevamente desde el año pasado, cuando fue primer vicepresidente de la República. Impulsó enormemente, creó Prompex para impulsar las exportaciones peruanas. Ha estado también a cargo de la promoción de la micro, pequeña y mediana industria. Es decir, es un empresario que se ha desempeñado con éxito en el sector privado, y cuando ha estado en el sector público, lo que ha hecho es impulsar y ayudar a la prosperidad de millones de personas y no beneficiarse como hacen algunos capitalistas de amigote del Estado. Me da mucho gusto, Ricardo, darte la bienvenida a este programa. Y para empezar un poco con un tema no tan... La noticia en gestión hoy en portada es que el coletazo chileno ha hecho que el dólar se dispare en el Perú. La otra noticia es que hay pobladores que están bloqueando el acceso a 3 minas, es decir, tú ves un poco las noticias y parecería que el panorama no es muy alentador. ¿Cuál sería tu primer comentario? ¿O lo es, si simplemente estamos demasiado inmersos en el ruido político y hay un Perú que sigue marchando y trabajando por cuerda separada? Primeramente, Uri, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Y pues vamos a lo que vemos que parece ser, dice, un aletazo. Mira, el tema de las minas está ahí, ¿no? El tema de las minas es un tema que está en evolución. Mucho de esto se debe a que la relación con los pobladores todavía no está cimentada en cuanto al objetivo, ¿no? Y no quiero entrar verdaderamente a lo que nosotros hemos propuesto, porque si no me llevaría mucho tiempo, pero yo creo que ese es un tema que está pendiente y que se está trabajando, y que yo he visto que en el nuevo ministro de Minas y Energías y Petróleo es una persona dialogante, es una persona que es bien cauta, y yo confío que él siga en ese camino, porque lo que se trata aquí es de que lleguemos a un arreglo que la población lo sienta. Y ahí sí que tengo que criticar al gobierno, porque el gobierno tiene que ser más rápido en su respuesta y tiene que ser más precavido, ¿no? El problema es que como se ha cambiado de ministros, ¿no? Entonces viene lo que está pasando. Y yo realmente creo de que Chile y Perú tienen realidades distintas. Por decir, Chile, no sé qué tan diversificada tienen su red de apoyo social. Y lo digo esto porque desde los 90 se comenzó a implementar una red social, porque sabíamos de que la economía iba a golpear más a los que menos tienen, y se implementó, por decir, los guaguasis, que es niños de 0 a 3 años, y el día de hoy hay 2.700 guaguasis en el Perú, y son 70.000 niños de 0 a 3 años que son atendidos para que sus madres, que muchas de ellas y la mayoría son de madres solteras, vayan a trabajar, ¿no? Entonces, esta es una red muy importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, observando la televisión chilena, en un debate que había de 4 señoras de diferentes
sectores de la sociedad chilena, la conclusión que ellas llegaron es que lo que había que implementar, por decirte, en un lugar como San Juan del Lurigancho era salas cuna. Y yo inmediatamente me pregunté y dije, oye, ¿qué es esto? No creo que no haya red social en ese sentido. Inmediatamente llamé a unos amigos y le dije, ¿cuántas salas cunas hay en San Juan del Lurigancho? Aparte de las que hay en empresas, y habían 15. Entonces, nosotros tenemos una red que todos los gobiernos la han respetado. Y no solo la han respetado, sino hay una red social que los diferentes gobiernos han agregado. Por decirte, el programa Juntos, por decirte, Beca 18 o la jubilación, pensión 65, y también el SIS, ¿por qué no decirlo? ¿No? El Sistema Integrado de Salud. O sea, tenemos una red social para nuestra realidad que nosotros vivimos. Por tanto, nosotros, a mi criterio, sí estamos dando, ¿no?, una respuesta a nuestras debilidades como sistema, ¿no? Claro, con el añadido además que, digamos, lo que por un lado podría ser una debilidad, por otro lado, en determinadas circunstancias es una fortaleza, el alto grado de informalidad que hay en el Perú. O sea, es un problema por un lado, pero por el otro lado hay determinados impactos que no tienen la misma profundidad que en otros países, donde si estás en un entorno formalizado, determinadas cosas te afectan, ¿no es así? Por un lado. Y por otro lado tenemos la gran ventaja, y lo estamos viendo como gran ventaja en lo que está sucediendo en Argentina. Tuvimos un ajuste, es decir, se hizo un ajuste en el momento que debió hacerse en el año 90 con Juan Carlos Hurtado Miller, y que su frase famosa, que Dios nos ayude, y bueno, había un enfermo con gangrena y se le cortó la pierna, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que el gran error de Macri fue el gradualismo, ¿no? Claro, y pongo este ejemplo, ¿no? Si hay un paciente que tiene la pierna con gangrena y viene el cirujano y le corta un pedazo y regresa al día siguiente y le corta, a la tercera le dice, oye, cámbiame de cirujano, no quiero, déjame así, sí, ¿no es cierto? Aunque sepa que me voy a morir. Claro. Entonces aquí se cortó la pierna y bueno, hubo un ajuste, pero era inevitable, es decir, el gradualismo en circunstancias como esa no funciona, ¿no es cierto? Entonces, digamos, claro, nuestra realidad como que se ha sabido adaptar a determinados entornos, pero en la actual circunstancia, donde hay un escenario, digamos, de inestabilidad, por un lado de agitación, el tema de la agitación antiminera es un tema que preocupa a muchos. Hay un ingrediente probablemente de mal manejo del Estado, un Estado además, un gobierno que ha estado zigzagueante en determinadas conductas, primero decía blanco, después decía negro, en fin, que no ha tenido reflejos. Por otro lado, una arremetida, pienso, de los rojos reciclados en verdes, que agarran el tema del medio ambiente para jalar agua para su molino. Por otro lado, un mal manejo también de las propias empresas mineras, que deberían comunicar mejor las cosas a la población. Pero digamos, tenemos esos elementos. Tenemos el elemento de la incertidumbre política, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 3 meses, si va a haber un Congreso equilibrado o uno en el cual a lo mejor predomina un sector de la izquierda que no hace un secreto de querer cambiar el régimen económico de la Constitución. Entonces, y con este entorno regional tan volátil, ¿no? Ha sido Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina. ¿Cómo crees tú que eso pueda, de todas maneras, puede tener un impacto desde el punto de vista de la percepción del empresariado nacional por un lado, y desde el punto de vista de la inversión extranjera? No sé, yo me pongo en los zapatos de un inversionista extranjero en este momento, no sé, apostar no solo en el Perú, sino en la región en general, me daría miedo, ¿no? Es correcto la percepción, pero mira, ve, esto, como te digo, he empezado con que cada país tiene su realidad, ¿no? En cuanto que los países tienen un porcentaje de pobreza y cada uno sabe cómo ha encarado precisamente esta debilidad que es la pobreza. Pero bueno, vamos ahora a lo que todos los empresarios, hoy día en verdad hay un serio problema en lo que es inversión, ¿no? La inversión privada no está yendo de la manera que era hace años. Pero eso es lógico porque los empresarios en verdad no sabemos, ¿no?, qué va a pasar de aquí a 3 meses. Es una realidad lo que estás hablando. Sin embargo, yo creo de que a mí lo que me llama la atención es por qué el gobierno no se ha declarado
como que este es mi partido y voten por mí, ¿no? Porque cuando hubo lo mismo en el 92, se hizo pues el partido que se llamaba, creo, Nueva Mayoría, algo como así, pero era un partido en el cual, en definitiva, el gobierno estaba diciendo, este soy yo, voten por mí. Ahora no hay eso. Eso me llama mucho la atención, porque la verdad es que nosotros decimos, ¿cómo va a ser esto, no? Es indudable que el gobierno pretenda una mayoría, eso es natural. Ahora, el hecho que no tenga un partido, ¿no?, nos llama también la atención. Y lo que vemos es que hay tantos partidos de que algunos no sabemos cómo se van a comportar, ¿no? Yo aspiro a que no haya una mayoría de tal manera que se quiera cambiar la Constitución, porque esta Constitución, si bien es cierto, podemos decir de que necesita que se haga algunas modificaciones o ampliatorias, nos ha hecho crecer al 7%, nos ha hecho sacar de la pobreza a más de 6 a 7 millones de peruanos en los últimos 20 años. Eso es muy importante, ¿no? Porque lo que necesitamos es precisamente de que se acabe la pobreza y se convierta nuestra población en clase media. Entonces, es una constitución que nos ha dado esto de positivo. Sin embargo, también tenemos que nosotros ser realistas, ¿no? Aquí, como nosotros decimos en la Sociedad Nacional de Industrias, hay debilidades del sistema, y no es porque nosotros no queramos mirarlas, pero yo siempre digo, estamos en un libre mercado, y para que haya un libre mercado tienen que haber ciertos parámetros para que se desarrolle. Y el primer parámetro que dice Michael Porter, que es un gran pensador económico de hace más de 40 años, por cierto que estuvo en la Sociedad de Industrias en 1995, cuando yo estaba en el cargo, él dice bien claro de que para que funcione un libre mercado tiene que haber competencia en todos los sectores. Significa que no puede haber ni monopolios ni carteles, ¿ok? Esa es una realidad. También se necesita, ¿no? Se necesita que se apoye al trabajador del aspecto de seguridad social y de lo que es todo el bienestar del trabajador. Y también se necesita, ¿no?, que se dé lo máximo de inversión en la capacitación del trabajador. O sea, esas son las columnas como vertebrales de lo que necesita un libre mercado para que se desarrolle. Y nosotros creemos en eso, porque es lo que es natural, ¿no? Ha estado aquí en el programa y yo suelo citarlo con muchos entrevistados, Ramiro Prialec, el hijo del dirigente histórico del APRA del mismo nombre, y Ramiro sostiene, y lo ha dicho aquí en este programa, lo ha dicho en las columnas que escribe para el portal Café Bien, en fin, y en otros foros, que en el Perú hay islas de economía de mercado, o islotes, en medio de un océano de mercantilismo, de capitalismo de amigotes. Entonces, cuando yo le pregunté en cuánto cuantificaba él esa isla de economía de mercado digna de tal nombre en medio de él decía 10%, apenas 10%. Entonces, claro, por un lado, viendo el vaso medio lleno, la conclusión inevitable es, si con apenas 10%, asumiendo que sea esa métrica correcta, 6 o 7 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza, claro, solo con ese 10%, ¿qué no podría hacer y ser el Perú si hubiera, ya no te digo 100%, pues 60% de real economía de mercado? Pero efectivamente, tienes toda la razón y me alegra que lo menciones, Ricardo. Tienes cárteles, tienes monopolios, tienes oligopolios, tienes barreras de acceso. Trata de importar una medicina por Amazon y no vas a poder. Se trata de poner un banco y no vas a poder. Y podría mencionar N número de sectores. Pero te pregunto,
no hay también ahí una... Y además todo eso le trae mal nombre y mala fama al sistema y a la economía de mercado, porque viene la izquierda y dice, ¿ves? Ese es el problema, el modelo no funciona. No, al contrario, el modelo funciona, lo que tiene que haber es más modelo. Claro. Ya, pero no hay también un problema ahí un poco del empresariado peruano, en el sentido de que no es lo suficientemente vocal, proactivo, para defender. Es decir, el otro día estábamos en una reunión y yo te comentaba la frase de Lenin, ¿no es cierto? Sí. Y suena fuerte, pero no sé, a veces yo digo, pucha, y Lenin decía, los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la cual terminamos ahorcándolos. Entonces, eso de que me han prometido ser más amables la próxima vez, la corrección política, el prurito, Dionisio Romero, eso lo menciono acá, Dionisio Romero, capitán de empresa emblemático, en la única entrevista que da al Diario El Comercio antes de hacerle la posta a su hijo, dice, yo soy de centro izquierda. Sí, cierto, bien cierto, yo me acuerdo claramente de centro izquierda. Entonces el discurso de la izquierda ha calado hasta en los empresarios que tienen miedo de decir, no, yo soy de derecha o de centro derecha y soy pro mercado y soy pro capitalista, porque la izquierda lo único que trae es miseria, pobreza y muerte, y todo el desarrollo de la humanidad en el último siglo lo ha hecho el mercado, el capitalismo. No, hasta ahora no encuentro un empresario que lo diga. No, bueno, yo te voy a decir, pues mira, en los últimos 20 años, no ha habido ningún... Es la prueba de que se ha sacado en el mundo más de 1.000 millones de seres humanos de la pobreza. O sea, no ha habido nunca ese tipo de crecimiento en el mundo. Y nosotros, ¿no? Al que habla, yo soy de centro derecha, toda mi vida lo he sido. Me recuerdo que mi padre a los 10 años votaba por el PPC y yo era de un barrio cerca a Zárate, ahí que se llama Piedraldiza, en San Juan de Lurigancho. Y siempre he pensado en lo que es hacer pequeña empresa, pero volvamos al tema, ¿no? Sí. ¿Por qué creo en el sistema de libre mercado y por qué creo de que la Constitución está bien? Podemos hablar de temas, pero miren, lo importante aquí es de que hay mecanismos mediante los cuales se puede corregir los problemas de este sistema. Te explico una cosa. El día de hoy hay 6 millones de documentos diarios que van a la SUNAT a través de la factura electrónica, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? El 40% de los contribuyentes ya están en lo que es la factura electrónica. El 60% falta, pero esos son micro, pequeños empresarios. Pero en este 40%, ¿no? Lo que hay es la información de el 80% de la base imponible de las grandes empresas, ¿ok? Con lo cual, la SUNAT ya está en capacidad de, a través de Big Data y de inteligencia artificial, de evitar los carteles, ¿ok? Tenemos que decir las cosas claras. Acá han habido carteles, el Indecopi ha entrado a tallar, ha hecho su trabajo, pero el tema es cómo prevenimos eso. Y hoy la SUNAT tiene los elementos para poder analizar cada sector para evitar o tratar de prevenir y sancionar a los carteles. O sea, dentro del mecanismo de este libre mercado y con la tecnología, este gobierno, o el Estado nuestro, por hablar mejor, tiene la capacidad de detectar carteles. Y eso es una gran noticia porque, bueno, yo tengo estas informaciones porque tengo asesores y me dicen, Ricardo, hoy si la SUNAT quiere, lo evita, porque lo único que tiene que hacer es comparar, por decirte, en un sector X, si hay 4 o 5 proveedores, ver las facturas y ahí se da cuenta de inmediato. Entonces ya tenemos nosotros la capacidad tecnológica para hacerlo como país. Otro tema, ¿no? Es que nosotros ya tenemos una ley de factoring, pero que falta modificar para que funcione en mejor medida, porque déjenme explicarles qué significa el factoring. El factoring significa que cuando tú vendes algo, ¿no?
y te dan la factura en una empresa, esa factura tú la puedas ir a un banco o a una financiera o a una empresa que se llama factoring y vender la factura, y a los 8 días te dan tu dinero y se acabó el negocio ahí. Ya el factoring se tiene que arreglar con la empresa. Okay. Eso que nosotros estamos propugnando como empresarios hace que el mercado comience a mejorar mejor. Las pequeñas empresas Claro, se capitalizan, tienen un flujo más dinámico. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y entonces, ahora, ¿eso no está funcionando todavía? Está funcionando, pero mira, aquí hay menos de 10 empresas, ¿ya? Necesita algunas modificaciones para que haya, como en Chile, 200 empresas. Entonces, eso sí hace una competencia en el sistema financiero. Nosotros decimos, resolvamos los problemas que hay a través del mercado. Claro que sí. No a través de leyes que vienen, algunos dicen, no, mira, vamos a cambiar esto con esta. No, a través del mercado. Y nosotros, como te he dicho, en lo que es el tema de ver los carteles, es a través del mercado. Esto del tema financiero es a través del mercado. Y nosotros, si tenemos la voluntad política de hacerlo, se hace. Claro, además con un Estado, digamos, esa debe ser la función del Estado en una economía de mercado, no meterse a hacer empresas, o sea, a hacer lo que inevitablemente va a hacer mal. El Estado es pésimo empresario, en eso creo que estamos de acuerdo, y la evidencia lo demuestra. En Estados Unidos, la cuna del capitalismo, ahí hace más de 100 años una ley antimonopolios, o sea, no es una cosa estatista ni nada, al contrario, ayuda a que la cancha esté pareja, ¿no? Y todos puedan jugar en igualdad de condiciones, porque si la cancha está inclinada, que es lo que ocurre en este momento, ese tendría que ser el papel del Estado. Pero eso muchas veces por producto de la corrección política, no sé, por una serie de factores. Y además tenemos un Estado que sería eso, solo eso nos tendría que dar para un programa entero y hasta faltaría tiempo. Tenemos un Estado de elefante cuando debería ser pantera, ¿no es cierto? Un montón de regulaciones, de leyes que no sirven para nada, pero que están ahí, que complican las cosas, un montón de impuestos. A lo mejor habría que simplificar los impuestos y que todo el mundo pague 2 o 3 impuestos que todo el mundo entienda y todo el mundo pague. Y no todas estas escalas que lo que hacen al final del día es cargar sobre los hombros de un grupo pequeño, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo, por eso te digo, en el sistema, creo en esta Constitución, y creo que si hay una visión de cómo resolver los problemas, se pueden resolver, ¿eh? Lo mismo pasa con el tema de las medicinas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en la sociedad de industrias? Tratamos de ver lo positivo que está pasando en nuestro país. Evidentemente hay errores y hay temas políticos, claro, que nosotros no nos metemos porque tendríamos que ser expertos, y la verdad que a mí nosotros tenemos que ver la parte económica, empresarial y de manufactura. Pero, ¿qué sucede? Que creemos de que hoy en el Perú se debe mantener esta posición que poco a poco yo veo también que está sucediendo en muchos opinólogos en la televisión, de que el Perú es diferente. Y es diferente por varias razones. Y tenemos que mantenerlos de esta manera, porque si en los próximos 2 años tenemos un desarrollo en el cual no haya los eventos que hay en los países del costado, el Perú va a tener un futuro increíble. Miren, ve, yo como presidente de la Sociedad de Industria recibo inversionistas de Chile, de Argentina, mismo de Bolivia, que me preguntan qué va a pasar, puedo invertir, y están invirtiendo. El otro día recibí un grupo chileno que me dijo ya había puesto una fábrica de metal mecánica en Villa El Salvador. O sea, yo veo que cuando uno ve y analiza el Perú, uno ve que se están resolviendo problemas. Aquí la gente no mira a lo que es resolver los problemas reales. Problema real es que no podía seguir el tema político como estaba, y se ha dado una ley que va a tener vigencia a partir del próximo año, pero eso es tratar de resolver un problema político. El problema judicial también se está resolviendo, y entonces estamos encaminados a
no le interesa quién lo hizo, quién lo inventó o quién lo puso, pero estamos encaminados a que el país se normalice. Y lo más importante, como he dicho, es que normalicemos el sistema jurídico, ¿no? Porque los empresarios que quieren invertir 1.000 millones... Claro, previsibilidad, ¿no es cierto? Van a ver cómo es el sistema judicial. A ellos no les interesa mucho el tema político, porque, mira, política y problema político hay en Hong Kong, claro, hay en Cataluña, hay... Pero sí una ¿no? justicia transparente que garantice en caso de una controversia que haya fallos justos, valga la redundancia, y rápidos, ¿no claro, es cierto? ¿No? Y en eso nosotros estamos encaminados, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que ver, las cosas positivas, eso estamos encaminados. Y lo importante también es ver que este gobierno, valga el tema, está tratando de solucionar el problema de las medicinas. No es un problema fácil, claro, ¿no? Pero lo está tratando de resolver. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo de que se está encarando los errores, ¿ok? Hay errores en el sistema, pero se están encarando, se están tratando de resolver. Y eso es lo que tenemos que ver, y eso es lo que ven la gente de afuera, ¿me entiendes? Correcto. Porque para que ellos lleguen a esto, ¿no? Ellos me dicen, oye, ¿cómo han hecho ustedes para tener tanto presidente en la cárcel? Bueno, es el sistema, le digo. Para bien o para mal, sesgado o no sesgado, es el sistema, ¿no? Pero ellos ven eso. Dicen, ustedes siquiera han hecho eso. No es que siquiera. Se está haciendo lo que, como nación, y mirando al futuro, tenemos que hacer. Para terminar, dos cortitas, Ricardo, por favor. ¿Qué le dirías al Congreso, como sociedad industria, como vocero? Congreso hagan esto, Ejecutivo hagan esto. Dos cosas que servirían para darle un impulso al tema económico. Dos cosas. Una al Congreso y otra al Ejecutivo. Dos prioridades. ¿Qué les diría? Al Congreso le diría que tengan presente que nosotros tenemos un porcentaje de pobreza que no es poco, ¿no? Pero que hemos avanzado como país. De los 90 ahora hemos avanzado. Que vean de que todo lo que ha salido positivo se debe mantener. Es claro de que tienen que haber cambios, lo estamos diciendo nosotros, y no necesitamos ser de izquierda para decirlo. Claro. Yo no necesito ser de ultra izquierda, ¿no? Para decir los problemas que hay. ¿Por qué? Mira, hemos tenido la suerte de haber vivido en Europa y ver que, como yo le digo a los empresarios, hay que ponernos a ver que necesitamos un gobierno con un Congreso de centro, puede ser centro, centro izquierda, centro derecha, pero que trabajemos hacia lo que es el desarrollo, para que haya empleo, pero más que nada, para que haya, ¿sabes qué? Eso lo que se nos viene un tecnicismo, una digitalización de tal manera que va a impactar terriblemente en los trabajadores de hoy. Claro. No solo en los trabajadores de fábrica, en los trabajadores también de las oficinas. Si nuestro país no se prepara para eso, en 10 años vamos a tener un serio problema porque vamos a estar desfasados. Claro, hay un tema ahí también de educación para el siglo XX. Estuvo aquí Idel Wexler y un poco hablaba, estamos haciendo una educación del siglo XX y no miramos hacia el siglo XXI. Ricardo, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo tu presencia, no faltarán ocasiones para seguir conversando. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.